Quiero ver la que seguramente es la única copia existente del segundo libro de poética de Aristóteles. Ah, Guillermo, qué magnífico bibliotecario hubierais sido. Tened. Aquí está vuestro merecido premio. Leedlo. Creo, sin riesgo de equivocarme, que la siguiente escena es algo común en los tiempos que corren. Es viernes noche, las 8 o las 9 de la noche. Estás en casa con tu pareja, seguramente has calentado algo rápido para cenar, o mejor, has pedido comida a domicilio, dado que tienes la gastronomía mundial al alcance de la mano. La semana laboral ha sido dura y no te apetece cocinar. Mientras llega la comida os sentáis frente al televisor. Abres una plataforma de streaming. Netflix es lo más probable. Y navegas por su menú. Hay muchas opciones, pero nada te resulta especialmente interesante. 10 minutos es lo que, según los estudios, tardamos en escoger un contenido a reproducir dentro de la plataforma. Cambias a Disney Plus. 5 minutos después estás haciendo lo mismo en HBO Max, Amazon Prime o Filmin si eres un cinéfilo. 20 minutos después, con la comida ya sobre la mesa auxiliar delante del sofá, vuelves a Netflix. El exceso de contenido te angustia, y más por escapar a dicha sensación que por un interés realmente sincero, escoges una película, un capítulo de una serie o un documental cualquiera. Empieza el vídeo, mientras comes una hamburguesa, una porción de pizza o una pieza de sushi. Pero tu atención ya no se encuentra en aquello que tanto tiempo has tardado en escoger. No es que te aburra, pero no te interesa. Vuelve la angustia y la desgana. La posibilidad de ver otra cosa, que seguramente, te dices, será mejor, te sobrevuela. Pero la verdad es que nada cambiaría, lo sabes, porque a los 10 minutos de empezar a verlo ya querrás poner otra cosa, desconectar y seguir revisando WhatsApp, Instagram o Twitter. Ruido. Ruido de fondo que te permita una fuga que no es otra cosa que una desconexión de ti mismo. Una atención desatenta que aporta una suerte de paz y tranquilidad mientras vas cayendo en el sueño. No han pasado más de 30 minutos desde que has empezado a ver la segunda película, documental o capítulo de otra serie, cuando ya estás dormido. Los elementos de dicha escena son intercambiables. Netflix puede ser sustituido por un libro cualquiera o por un videojuego mismo. El problema en sí no radica en el contenido en streaming, ojalá si fuera. Lo que no es intercambiable son nuestras sensaciones y emociones. La fatiga de decisión ocasionada por el exceso de posibilidades, la angustia que ello nos genera y ese deseo último de desconectar de nosotros mismos. Estamos cansados, pero no sabemos por qué ni de qué. Y por ello, este es un cansancio extraño, un enemigo invisible. Dicho fenómeno es la problemática que analiza el libro que hoy nos ocupa. Este es el punto de partida de la sociedad del cansancio, de Byung-Chul Han. Sed bienvenidos a Leed Malditos. Comenzamos. No es nada común que un filósofo trascienda los límites de su propio ámbito, es decir, del ámbito académico, es decir, del estrictamente teórico, para convertirse en una figura popular. Si pensamos en filósofos contemporáneos que su nombre circule fuera de las aulas, en columnas de opinión o en redes sociales, dos nombres aparecen de inmediato, el de Slavoj Žižek y el de Byung-Chul Han. Nacido en Seúl en 1959, su biografía tiene algo de desplazamiento, de ruptura, pues este ingeniero metalúrgico de formación abandonará pronto ese camino para trasladarse a Alemania y estudiar filosofía, literatura y teología. Y este gesto, esta ruptura con lo técnico y productivo, para decantarse por la filosofía y el trabajo intelectual, anticipa ya los ejes principales de su obra y de la crítica brutal que representa su obra al paradigma del rendimiento.
Tras doctorarse en la Universidad de Friburgo con una tesis sobre Heidegger, Hahn ha ejercido de profesor universitario, pero lo que lo ha convertido en uno de los nombres más populares de la filosofía es su labor como ensayista y crítico sistemático del paradigma de vida de las sociedades contemporáneas postindustriales. Existe cierta broma recurrente cuando uno hace referencia a Byung-Chul Han, y es que este se ha caracterizado por una capacidad productiva en cuanto a escribir ensayos filosóficos pocas veces vista. Entre los más conocidos son La sociedad de la transparencia, La agonía del eros, Psicopolítica en el enjambre, La expulsión de lo distinto o no cosas, y del que hoy vamos a hablar, La sociedad del cansancio. La verdad es que nunca he sido un gran admirador de los filósofos sistemáticos. El estudio de Hegel o Kant siempre me ha generado más sufrimiento que disfrute intelectual. En cambio, sí que me he sentido muy atraído por escritores que no construyen un sistema cerrado y a los que se les puede abordar sin un orden o un esquema preestablecido. Byung-Chul Han es de este segundo tipo, aunque siempre escriba desde el mismo lugar, desde la crítica total a nuestra sociedad actual, producto de un sistema económico que nos lanza una positividad obligatoria. Resulta curioso, para acabar esta breve introducción biográfica, que para preparar este episodio, como siempre, he buscado entrevistas al autor. En este caso, con escaso éxito. Pareciera que el filósofo vivo más productivo y popular, a tenor de las pocas ocasiones en las que aparecen medios de comunicación, no disfrute de su condición. Aunque bien visto, esto sería algo coherente con su planteamiento. La sobreexposición que tiene su obra y su figura en nuestras redes sociales actuales no casa bien con su defensa acérrima del silencio, el reposo y la negatividad. Le pouvoir, c'est des relations. Le pouvoir, ce n'est pas une chose. Une relation entre deux individus, et une relation qui est telle que l'un peut conduire la conduite d'un autre, ou déterminer la conduite d'un autre, la déterminer volontairement en fonction d'un certain nombre d'objectifs qui sont les siens. Autrement dit, quand on regarde ce qu'est le pouvoir, c'est l'exercice de quelque chose qu'on peut appeler le gouvernement, au sens très large. On peut gouverner une société, on peut gouverner un groupe, on peut gouverner une communauté, on peut gouverner une famille, on peut gouverner quelqu'un. Et quand je dis gouverner quelqu'un, c'est simplement au sens où l'on peut déterminer sa conduite en fonction de stratégies, en utilisant un certain nombre de tactiques. Donc, si vous voulez, c'est la gouvernementalité, au sens large, entendu donc comme ensemble des relations de pouvoir et techniques qui permettent à ces relations de pouvoir de s'exercer. C'est cela que j'ai essayé d'étudier, comment est-ce qu'on a gouverné les fous. Para abordar correctamente la crítica que plantea Byung-Chul Han es necesario retrotraerse primero a una de las grandes figuras de la filosofía política moderna, Thomas Hobbes. En Leviatán, Hobbes defiende la necesidad de una institución negativa, una instancia de poder que limite la libertad y la acción individual. La constitución del Leviatán no es un accidente ni una imposición externa. Somos nosotros mismos quienes participan de su creación. Cada individuo acepta restringir su capacidad de actuar y cede al Estado el monopolio de la violencia con un objetivo último y muy concreto: garantizar una convivencia pacífica y estable. De este modo, nuestras interacciones quedan reguladas por un poder que se impone desde fuera, que dice no, que marca límites y fronteras bajo la amenaza del castigo. Este modelo es lo que Byung-Chul Han denomina la sociedad del deber. Una sociedad donde no todo es posible, donde existen prohibiciones claras, espacios vedados, normas explícitas. Lo ajeno, lo distinto, lo externo se nos impone como un límite de la libertad individual. Aquí aparece una dialéctica clásica de la filosofía: amo y esclavo, soberano y súbdito, Estado y ciudadano. Un poder visible, identificable, que se ejerce de arriba hacia abajo. Ahora bien, este poder no se agota en una única figura. Como muestra Michel Foucault, el poder no es solo una institución concreta, sino una relación entre sujetos. Una forma de dirigir, moldear o determinar la conducta de otros. Foucault denomina este entramado gubernamentalidad.
En sus inicios, por ejemplo, en la Edad Media, esta gubernamentalidad era limitada y se circunscribía principalmente al ámbito fiscal o jurídico. Sin embargo, tras la Revolución Industrial, su esfera se ha expandido progresivamente. La disciplina, la producción, la salud, la sexualidad, el consumo. El poder ya no solo prohíbe, organiza, administra y optimiza la vida. Para el filósofo coreano, este proceso ha llegado hoy a su punto culminante. La gubernamentalidad ha crecido tanto que la hemos interiorizado. Ya no necesitamos un vigilante externo. Ya no hace falta un leviatán. Nos regulamos solos. Hemos entrado así en lo que Han llama la sociedad del poder o del rendimiento. Ya no hay un amo que ordene ni una autoridad que imponga límites. Ahora cada individuo es empresario de sí mismo, gestor de su propio capital humano, constructor de su marca personal, siempre en busca de su mejor versión. Y aquí aparece la paradoja central del libro. Aquello que parecía emancipador resulta profundamente opresivo, porque cuando desaparece el límite externo, el sujeto se convierte simultáneamente en explotador y explotado. La coerción ya no viene de fuera, nace en el interior, y precisamente por eso es mucho más eficaz y mucho más devastadora. La desaparición de las instancias externas de dominio no trae la libertad, sino que más bien hace que la libertad se identifique con la coerción. Porque cuando nuestra identidad depende de cuánto avanzamos, cuánto producimos o cuánto mejoramos, nos convertimos en rehén de nuestro propio ideal. Y lo trágico es que mientras más nos acercamos a él, más distante parece. Porque eso es lo que pasa cuando el desarrollo personal se transforma en una obligación moral. Ya no se trata de crecer desde el deseo, sino desde el miedo a no estar a la altura. No nos preguntamos si realmente queremos cambiar porque así lo deseamos. Simplemente sentimos que debemos hacerlo, como una obligación. Y mientras más corremos detrás de esa perfección, más nos alejamos de nosotros mismos. Porque el problema no es querer mejorar. El problema es creer que nunca somos suficientes. Casi una década antes de la publicación de La Sociedad del Cansancio, la banda británica Radiohead rompió con lo que sus fans esperaban de ellos y lanzó un puñetazo en la industria musical publicando el ahora ya mítico OK Computer. El disco, si uno lo escucha prestando atención a sus letras y atmósferas, funciona como una intuición estética de lo que Han formulará después filosóficamente. Cuando el disco se publica, en 1997, Internet empieza a integrarse en la vida cotidiana. La lógica del rendimiento ya está en marcha y la tecnología se ha vuelto omnipresente. A lo largo de todo el álbum impera una sensación de fatiga existencial, saturación de estímulos y alienación sin opresor visible. En dicho disco hay una pista, me niego a llamarle canción, titulada Fitter Happier, en la que una voz sintética y neutra proclama una serie de principios vitales para ser más eficientes, productivos o estar en mejor forma. La voz no grita, no manda, no amenaza. Y ahí está la clave. Para Byung-Chul Han, el poder contemporáneo ya no se ejerce como prohibición, sino como incentivo. No dice no debes, sino sé mejor, sé más, optimízate. O como musicalmente comunicó Radiohead, más en forma, más saludable y más productivo. Un cerdo en una jaula con antibióticos. El fenómeno que produce y contra el que va dirigido OK Computer es el fenómeno que produce y contra el que va dirigido la obra de Byung-Chul Han. Ese fenómeno que parte, como ya he indicado, de la optimización constante y la automatización de la vida en busca de un eterno rendimiento. La hiperactividad y la histeria laboral y productiva son precisamente reacciones a la nuda vida, a una vida que se ha vuelto radicalmente efímera. También la actual aceleración tiene mucho que ver con esta carencia ontológica. La sociedad laboral del rendimiento no es una sociedad libre, sino que genera nuevas coerciones. La dialéctica del amo y el esclavo no conduce finalmente a una sociedad en la que es libre todo aquel que pueda gozar de ociosidad,
sino que conduce a una sociedad laboral en la que el propio amo se ha convertido en esclavo del trabajo. En esta sociedad coercitiva, cada uno porta consigo su propio campo de trabajos forzados. Han apunta y dispara contra ese exceso de positividad, pues si parafraseo al filósofo, porque provoca que tanto el hombre como la sociedad se transformen en máquinas autistas de rendimiento. Como sujetos sometidos al rendimiento, no somos capaces de escapar de esa voz que, como en Fitter Happier, nos sugiere a cada momento que debemos ser mejores, y eso se transmite a todos los ámbitos de nuestra vida. Si nos gusta leer, debemos leer muchos libros al año y cumplir objetivos. Si empezamos a correr, debemos correr a un cierto ritmo y acumular tal cantidad de kilómetros a la semana para ser cada vez mejores. La positivización generalizada del mundo nos impide silenciar esa voz, estar ociosos sin sentirnos inútiles, pues sucumbimos a la autoexigencia, a la ansiedad y a una culpa interiorizada. El exceso de producción, de rendimiento y de comunicación genera una violencia de la positividad, pero esa violencia ya no es viral. La inmunología no puede tratarla. El repudio que nos provoca el exceso de positividad ya no es una respuesta inmunitaria, sino que más bien consiste en un desahogo y un rechazo digestivos y neuronales. El agotamiento, la fatiga y el sofoco que nos provocan los excesos tampoco son reacciones inmunológicas, sino que son síntomas de una violencia neuronal que no es viral, puesto que no es atribuible a una negatividad inmunitaria. En esa inclasificable novela que es La broma infinita de David Foster Wallace, el artefacto central es una película tan perfectamente placentera que quien la ve pierde toda voluntad de hacer otra cosa, incluso comer, moverse, vivir, respirar. La película se convierte en un arma de destrucción del individuo que obviamente las fuerzas políticas del momento desean monopolizar, pues gracias a ella podrán anular a toda una sociedad de forma no violenta. Porque esto es lo importante. En la sociedad del rendimiento que describe Byung-Chul Han, o la voz de la canción Fitter Happier de Radiohead, no hay violencia, no hay imposición, no hay castigo. Solo un placer absoluto, sin fricción, sin resistencia, sin negatividad. Y el resultado no es la felicidad, sino la anulación del sujeto, porque cuando desaparece toda forma de tensión, de espera, de dificultad o de negatividad, también desaparece la posibilidad misma de desear, de atender, de ser. El sujeto no se revela, no sufre, no protesta, simplemente se apaga. Y este es quizá el diagnóstico más inquietante de nuestro tiempo. No estamos oprimidos, estamos agotados. No estamos vigilados, estamos distraídos. No estamos dominados por la violencia, sino por una comodidad que nos vacía. El aburrimiento, semilla de la filosofía, permitía la contemplación y el pensamiento. Hoy lo evitamos, como si fuera un fallo del sistema o algo que nos convierte automáticamente en unos fracasados vitales. La potencia negativa trasciende esa positividad, que está encadenada a algo. Es la facultad de no hacer. Si careciéramos de la facultad negativa de no percibir y solo tuviéramos la facultad positiva de percibir algo, entonces la percepción quedaría sin remedio a merced de toda la avalancha de agobiantes estímulos e impulsos y no sería posible ninguna espiritualidad. Correlativamente, si solo tuviéramos la facultad de hacer algo y careciéramos de la facultad de no hacer, entonces caeríamos en una hiperactividad mortal. Y si solo tuviéramos la facultad de pensar algo, entonces el pensar se dispersaría entre una serie infinita de objetos. Sería imposible reflexionar, puesto que la potencia positiva, el exceso de positividad, solo nos permitiría pensar ininterrumpidamente una cosa tras otra. Y hasta aquí este episodio, poco literario, más filosófico, de Leed Malditos. Leed La sociedad del cansancio de Byung-Chul Han, porque quizá deberíamos empezar a preguntarnos por qué un viernes por la noche, a eso de las 8 o las 9, con una porción de pizza en la mano o una pieza de sushi, nos encontramos tan cansados y tan poco interesados en nada de lo que tenemos a nuestro alcance, si en teoría
nunca hemos sido tan libres ni hemos tenido acceso a tanto. Y creo que no hay mejor manera de empezar a formular esa pregunta que con la obra del pensador coreano. Leed, malditos, leed, salvo el segundo libro de la Poética de Aristóteles. Hasta la próxima.